Pupey y Pulamuen, vamos a empezar dentro de un par de minutos para que tomen ubicación. Esta es digamos, las recomendaciones de siempre, con el celular ojalá en silencio. Yo creo que deben aprovechar de grabar, así 100% invitados a grabar la exposición en Utram que nos trae don Arturo, así que eso sería, ¿no? Va a haber harto espacio de preguntas y vamos a mencionarlo enseguida cómo va a ser digamos, los momentos que va a tener este Utram. Quiñe Futá, Marimari, Pulamuen, Pupeni, Moncoimon, Anule Pailu, Faitachi Fukama, Yugai Montañi Chalín, Fachantomo, Faitachi Nagantomo, Inche Salvador Rumián Piñel, Inche Cusauquén, Dirección de Pueblos Originarios, Piñel, Pachate May, Inche Taquepalun, Tañi Chao, Apulmen, Arturo Camiao Piñelu, Feiti Chao, Potaquinche, Mulelo, Kichuntain Mapo, Futawili Mapo Mo Piñelu, Feitinga Kepalikiñe Kishun Utram, Monkuta Inchita Soy Kimam, Chumochita Monyekehui, Chumochita Gusou Kehui, Tapumapuchi, Kuifiantomo, Chen Rakisanta Niehui, Chen Kimunta Niehuita, Mulehuita, Kuifiantomo, Chumochica Petuñami, Faitachi Kimun Fachanta. Feimo, Pulamuen, Pupeñi, Monco come Concole Paimon, Faitamo, Nalta come Chupape, Faitachi Notram, Pienche, Afimaitani Chalín, Pulamuen, Pupeñi, Eula Winca Sungalenche, Kim Tucual, Tani Sumun, Puche, Kim Nolta, Tasumur. Reitero mis saludos entonces, mi nombre es Salvador Rumián, soy parte de la Dirección de Pueblos Originarios. Estamos muy contentos y muy contentas como dirección que a todo esto está dirigida por Silvia Castillo, quien no pudo estar presente hoy día, pero quien envía muchos saludos, mucho afecto y valora mucho la apertura y eso justamente la apertura que ha tenido el Congreso para poder tener un quinche del territorio, ¿no? Si me permiten la subjetividad, el más pulento, ¿no? Del territorio. Entonces, eso... Eso es valorable porque da cuenta de que en su disciplina, que es antropología, también está esa apertura, ¿no? Y es bueno que también estudiantes o profesionales que ya están en ejercicio y quienes tienen mucha trayectoria también puedan conocer a, digamos, uno de los grandes referentes en el ámbito del Kimun, del Mapuche Kimun que tenemos acá, y sobre todo del Raquizuam, ¿no? Conceptos que él va a explicar más ratito, esa es la ventaja. Porque vamos a dividir este espacio en 3 momentos. Un momento inicial con una especie de nivelación, podríamos decir, así que va a ser como una especie de Kimeltún o clase, ya que vamos a conocer algunos conceptos del territorio mapuche huilliche, que nos va a traer don Arturo, que ya va a hacer su saludo también. Y ahí en ese espacio de los conceptos, ahí va a haber ya un primer momento también de preguntas. O sea, si ustedes quieren hacer comentarios o preguntas de los conceptos que vamos a revisar primero, ahí va, ¿ya? Segundo momento, tiene que ver con la historia, ¿no? Don Arturo va a hacer un barrido de lo que ha sido los procesos de invasión, los procesos de despojo de nuestra cultura y del territorio también, de que de alguna manera procesos que van a explicar la situación actual en el territorio mapuche huilliche. Después de eso también hay momentos de preguntas y comentarios, ¿ya? Tercer momento, la proyección al futuro, ¿no? Porque estamos hablando del Ñuquimapu y su futuro, que eso es un poco el nombre de este encuentro, y ahí justamente nos vamos a poder abordar, dependiendo del tiempo, aspectos como el agua, el tema forestal, la agricultura, entre otros, ¿no? Esos serían como los grandes espacios. Va a estar la Lamoen Camila, ¿cierto?, con el micrófono para que ustedes puedan hablar, y las sugerencias habituales, ¿no? El respeto siempre en el uso de la palabra, hablar lento y fuerte, porque come al ¿cierto? O sea que no escucha muy bien, ¿no? Entonces, por eso hay que hablar digamos, de la manera más clara posible. ¿Qué otra orientación más se me escapa? No sé. Y que se puedan presentar, exactamente, que se presenten antes de hablar, ¿ya? Para que, no sé si alguien estará tomando nota, pero para que quede registrado eso. A todo esto, yo voy a ir haciendo algunas anotaciones de conceptos acá al lado, ¿ya? Pero solamente en la primera fase, después lo voy a guardar para que don Arturo pueda hacer su Nutram ya de manera más fluida, ¿cierto? Sin que yo intervenga tanto. Eula, Eimi Chao, Nentai Mitamichalim. Mañón, terrible. Maita. Pupeñe que Pulamien, Marimari. Quiñe que te venía mentafachante, que le futa Salibun. Ngata trafta que le vale y estamos fachi futa sucamo, futa Kimun sucamo, Universidad Tapiñele. Habla se ma in se matuia ta fachi no champi ta iche chumelta
sobre que juegan en Kimul, famachita Feipi, con que juegan en Kunfi que boquen bailo. Hermanas y hermanos, el saludo, como lo dije en Sasugún, para cada uno de ustedes, muy cordialmente y con mucho afecto también, y agradecido por lo que ya lo decía el Peñi Salvador, la abertura que ha dado la universidad acá para poder estar nosotros también a ser parte de este congreso que ha estado realizándose durante todos estos días acá, un sinnúmero de temas de discusión acerca de la situación que nos atañe a cada uno de nosotros, quienes somos habitantes de este territorio llamado Chile, y en particular nosotros como región y como comunidades indígenas acá, como pueblo mapuche huilliche. Mi nombre es José Arturo Cabello Cubilé, soy el apulmén del territorio antiguo, el territorio Cunco, hoy se llama San Juan de la Costa. Apulmén decimos, pero en el pasado, más conocidos somos nosotros como cacique acá, digamos. Nombre que nos colocó el español a su llegada acá en nuestro territorio. Bueno, con eso nos conocieron más, después de la llegada de la conquista acá. Bueno, y hoy estamos acá para iniciar este tema de conversación, como yo decía, el Necham, que es la conversación. Un concepto, digamos, o más bien una fórmula que crearon nuestros ancestros para como el proceso de formación de las nuevas generaciones, porque el conocimiento de nosotros como pueblo y de todos los pueblos originarios, porque los conocimientos son orales mayoritariamente, entonces la transmisión como tal hacia las nuevas generaciones se hacía a través de la conversación, y eso es el que se le denomina en nuestra lengua el Nucham. El Nuchamcán, y ahí hay unos sinnúmero de nombres también, como estaba el Collao o Coyautundeo, que también significa traspaso de conocimiento de varias personas. Futa Kawin también le llamaban. Así hay muchos nombres, pero todo a través del Nucham, la conversación, por intermedio de la palabra. Y ahí cumplía una función fundamental lo que es el idioma, que es el vehículo de comunicación no solo de nosotros como mapuches, sino de toda sociedad. Con la diferencia de que el lenguaje nuestro sigue siendo oral, ahora se está tratando de traspasar de alguna manera al papel para que las nuevas generaciones lo puedan poder aprender ahí. Pero mayoritariamente la lengua o el lenguaje, el sistema de comunicación ha sido oral. Y hasta aquí lo sigue siendo. Por lo mismo, hoy día nos cuesta, digamos, hacer uso de nuestro lenguaje. Medianamente uno maneja todavía algunos elementos de la cultura, no todo, digamos. Yo, por ejemplo, no soy claro en decir, no soy un hablante que pueda conversar fluidamente a través de mi lengua, porque estuve a punto de que lo perdiera todo cuando fui a la escuela. Ese es uno de los elementos que nos despojó muchas veces no solo de nuestra lengua, sino de muchos elementos de la cultura. Eso no quiere decir que nosotros estemos en contra del sistema de educación, no, digamos, para nada. Digamos. Pero eso fue lo que sucedió y sigue sucediendo todavía, porque hasta aquí no tenemos con el alfabeto con el cual se está tratando de enseñar nuestra lengua, tampoco es un alfabeto consensuadamente con todas las comunidades indígenas, todos los territorios que pertenecen al pueblo mapuche, digamos. Entonces sigue habiendo una falencia y un tema a discutir entre los propios mapuches para incorporar de alguna manera todos los conceptos y los fonemas, por otro lado, que tienen los distintos dialectos en los territorios. Entonces no es fácil hoy día
realizar un neutrambio, porque desconocemos en alguna medida también muchos conceptos de otros territorios que por cierto lo tienen y es razón que así sea, porque no todos los territorios son iguales también. Tenemos todas distintas particularidades y tenemos elementos también que todos los territorios no lo tienen de la misma manera, entonces ahí se crean conceptos que otro territorio lo desconoce. Entonces hay mucho que catucar, digamos, acerca de la palabra o del neucham y de lo que realmente nosotros como mapuches somos, digamos. Tareas como esas es de cada uno de nosotros y también de la sociedad en la cual estamos inmersos, de alguna manera para que nos logren entender, digamos. Y eso ha sido una lucha larga que va a continuar por mucho tiempo todavía, digamos. Hay mucho por hacer, mucho por aún recuperar, digamos, por elementos de nuestra cultura misma como pueblo, porque decimos que somos un pueblo, aunque en nuestro lenguaje el concepto de pueblo uno lo puede expresar con otro nombre, digamos, pero tenemos los mismos elementos, tenemos los mismos sistemas que tienen todas las sociedades en definitiva, digamos. Los estamentos que constituyen por decirlo, la estructura sociopolítica de los pueblos originarios, en particular nosotros, tenemos los mismos elementos que tiene toda sociedad, pero con distintas denominaciones y también con un modelo de sociedad y un esquema de gobierno que también es distinto. Y eso nosotros mayoritariamente lo desconocemos, nosotros mismos como mapuche. Con mayor razón lo desconoce la sociedad dominante. Y lo peor, que tampoco le interesa que nosotros pudiéramos un día también ejercer lo que realmente somos, digamos. Y eso se ha demandado en reiteradas ocasiones, pero no ha habido nunca respuestas que puedan ser positivas y que permitieran en algún momento mejorar las condiciones de vida y las relaciones más que nada entre la sociedad dominante. Y eso lamentablemente no se ha podido lograr, digamos. Pero es una lucha que se ha dado y se seguirá dando, pero por vía del derecho y de la razón también, digamos, porque de repente hay grupos que son radicales, tratan de mejorar las cosas a través del sistema de la violencia y eso en lo personal no corresponde. Eso es un poco, digamos, con respecto al neucham, digamos, porque es el sistema de comunicación. Y que todos nosotros, cada uno de quienes somos humanos, somos seres racionales, lo utilizamos el neucham para relacionarnos, para compartir nuestras ideas, cualquiera sean las compartamos o no, sean tanto en forma similar, las compartamos, o sean contradictorias, pero eso es parte de la sociedad, del contexto humano, digamos. Ahí había que entrar también a profundizar el por qué somos así, no solo los mapuches. Nosotros mismos como mapuches tenemos diferencias en nuestra forma de percibir el mundo, digamos. Pero eso tiene que ver mucho más, con un sentido mucho más de fondo, que es el concepto filosófico, digamos, el Shakizuam, que definimos nosotros como la filosofía del mundo mapuche, la forma de entender el mundo, cómo funciona, y eso también la visión que tenemos de cómo desarrollar nuestra vida en este espacio que se llama Tierra. Nosotros decimos Mapu. Eso, no sé. ¿Mapu cómo lo podríamos definir? El concepto Mapu, ¿cómo podríamos definir? El concepto Mapu es un espacio de territorio, digo, o sea, la tierra en todo su conjunto dentro del lenguaje mapucho es el territorio, digamos. Y no solo un pequeño espacio, sino todo lo que se llame tierra o el planeta Tierra es el Mapu. Inclusive ahí podríamos hasta entrar en el concepto espiritual, digo, porque ahí se define se separa en dos partes, está
el Nagmapu, que es donde se desarrolla la vida humana y todos los seres que tienen vida. Y está el otro, el Kamapu o el Wenumapu, que es un territorio que no conocemos, un espacio intangible que con nuestros ojos humanos no lo podemos ver. Eso lo vamos a ver después de la muerte, según la definición de nuestros ancestros, nuestros sabios, nuestros Kuifi Kimun Keche, los sabios antepasados. Eso es un poco para definir el concepto de Mapu. Después vienen otros conceptos internos para la denominación de ciertos lugares y cosas como esa. Pero igual, digamos, para ahondar el concepto de Mapu, para no dejarlo, digamos, usted también hacía mención mucho a un concepto quizás no tan conocido, que es el de Moncol Mapu. Quizás podría explicarlo también como que el concepto Mapu da origen a otros conceptos también, ¿no? Ajá. Claro, el concepto general, digamos, que definieron nuestros ancestros es el Moncol Mapu, digamos, y que es la creación universal que engloba todo, digamos, que no es solamente la pura tierra, todo, es un todo, porque Moncol es una cosa redonda, como una pelota, digamos, ese es más o menos el concepto, digamos. Moncol, redondo. Y la creación universal para el mapuche, o sea, para todos los seres, creo, los observadores, es el globo completo, universal, digamos. Y es el Moncol Mapu. Entonces, nuestros ancestros fueron más allá de la tierra en la cual se desarrolla la vida, abarcaron todo. Y ahí está el Wenumapu, digamos, que es otro espacio. Una cosa así para clarificar eso del Moncol Mapu, o sea, la creación universal en ese caso. Si hay una falta de ortografía, por favor me la dicen, ¿eh? O sea, que viene chico. Creación universal. Ya, el concepto Moncol ahí está puesto abajo, ¿ya? Para que o sea, ustedes ya pueden ir viendo cómo al concepto Mapu se le pueden ir agregando otras palabras para generar nuevos conceptos. Y de hecho de ahí podríamos llegar a un concepto que es el que tiene como nombre, digamos, este espacio, que es Ñuque Mapu. ¿Cómo lo definimos eso? La Ñuque Mapu, bueno, para el mapuche le denominó Ñuque, porque la tierra proviene de todo, de ahí depende nuestra existencia en esta vida, digamos. Por eso la llamaron Ñuque Mapu. Y además es un concepto sagrado que no solo cierta parte de la tierra no se puede respetar, digamos. Ese es un respeto universal que tenía el mapuche frente al uso y goce de la tierra, digamos. Tampoco estaba inmerso ahí, digamos, el concepto de propiedad de la tierra, sino que es un bien común, un bien colectivo, que nadie está privado de ejercer su derecho ahí, porque ahí depende la vida. Y por eso mismo le denominaron la Ñuque Mapu, porque le entregan la alimentación, y después de la muerte la misma tierra nos acoge nuestros restos, y ahí descansamos, después de nuestro paso vivo sobre la tierra. Nuestra madre tierra nos acoge después de la muerte. Por eso mismo nuestros ancestros le llaman la Ñuque Mapu. No sé cómo estamos aquí. ¿Tiene alguna consulta que haya surgido hasta ahora? ¿No? Vamos bien, ¿cierto? Hay otro concepto que es muy del territorio, ¿eh? y que quizás esto está ligado con el concepto Ñuque Mapu, que tiene que ver con Ñuque Cuchalhue. Ñuque Cuchalhue, que es un concepto que más en los territorios nortinos no se escucha, ¿no? No, pues Ñuque Cuchalhue, bueno, se le denomina también a la tierra como la naturaleza en su conjunto, digamos. Es la Ñuque Cuchalhue, la madre naturaleza, digamos. Pero eso se refiere más bien más claramente como el génesis de la existencia de los mapuches en la tierra. Cuando hablamos de la Ñuque Cuchalhue estamos hablando de nuestro hogar, donde se genera la vida, donde antiguamente, hoy día eso ha desaparecido de la forma, la práctica, diríamos, la vida cotidiana de eso. Hoy día con toda la tecnología ha ido cambiando el sistema de vida para todos, digamos. Por un lado, digamos, positivo, pero por otro también negativo, como todo proyecto, digamos, que tiene sus pros y sus contras. Entonces la Ñuque Cuchalhue ahí
se ha ido tendiendo a desaparecer, diríamos. O sea, el concepto y la forma como se desarrollaba eso. Porque se nacía alrededor del fogón, ahí se formaban las nuevas generaciones a través alrededor del cochal, digamos. Por eso se llama la ñuque Cuchalhue. Ahí se recibía el conocimiento que traspasaban nuestros ancestros, los sabios, llámese de distintos temas de la inmensa gama de preceptos culturales de los cuales está compuesta la cultura, digamos. Y así desde pequeños los pichiqueches empezaban a recibir el conocimiento alrededor del cochal, de la ruca. Por eso se llama la ñuque Cuchalhue. El origen, el génesis, tanto de la vida como del conocimiento de un pueblo. Eso más o menos así, a grandes rasgos, diría. No sé si se entiende o no, porque en un primer momento es un tema muy, muy complejo, diríamos, porque todo oral, digamos. Ahí están los conceptos, ¿ya? Y de verdad, el concepto de ñuque Cuchalhue no es un concepto que ustedes vayan a encontrar en el trabajo realizado más al norte, por ejemplo, ¿no? Un concepto muy del territorio acá, de la Futa Huillimapa. Me imagino que del lago Ranco hacia el sur, ¿no? Sí. Más o menos. Entonces, este concepto es que desde la perspectiva territorial es importante, sobre todo para los estudiantes de antropología que se están formando acá. Atención con estos conceptos, que les va a permitir de alguna manera hacerse una idea de cómo es, digamos en términos culturales, cómo ha sido la visión, el raquisuam de este territorio. Tenemos otro concepto que más o menos discutimos previamente, que es el concepto de tue, ¿cierto? Y que también va a derivar a ñuque tue. ¿Cómo podríamos entender eso? Claro, como decíamos, la tierra tiene varios nombres que, de acuerdo a la función o lo que el ser humano puede realizar sobre la tierra. Está la ñuque tue. Eso tiene que ver con la capa productiva que tiene la tierra, porque sabemos que más de 20 centímetros, en algunas partes más, de acuerdo a la localidad donde ha sido menos utilizada la tierra, todavía queda capa vegetal productiva y hay lugares que ya no queda, digamos. Entonces eso se le llama la ñuque tue, la tierra cultivable, por así decirlo. Uno le puede poner de todo ahí. Y la tierra, la ñuque tue lo produce. Ahí se producen los alimentos en ese espacio, digamos. Porque más abajo, bajo el Minchemapo o Minumapo, ahí hay otros elementos. Entonces toda la producción, la alimentación que se genera sobre la tierra, por eso mismo se le llama la ñuque tue, la que nos provee de alimentos. Eso más o menos se puede clarificar la función que cumple la ñuque tue, y todavía se le llama la madre porque nos entrega los alimentos, igual que la mamá nuestra, la mamá carnal prepara los alimentos para que nosotros cuando niños podamos sobrevivir. Otros conceptos quizás importantes que quizás habría que retomar, ¿cierto? Que tiene que ver con la relación con la ñuque mapu y la ñuque Cuchalhue y la ñuque tue, ¿cierto? Es la idea de mupiltún. ¿Cómo lo entendemos? Ahí entramos a complementar eso con la relación que nosotros tenemos, el respeto que se le tiene a la tierra, se vincula directamente también con el concepto de espiritualidad. Ahí está eso, el mupiltún, que es la creencia, como la creencia que tenemos cada uno de nosotros, el reconocer un ser supremo, un creador que lo ha hecho todo, digamos. Ese es el mupiltún, y de ahí se genera, digamos, los distintos ritos religiosos, espirituales que tiene el mundo mapuche, donde se refleja la creencia a través del Illantún, que es como el rito principal, digamos, donde se da gracias, se agradece no solo a la tierra por un lado, sino a todos los seres, las divinidades o espíritus que tienen que ver con el funcionamiento de toda la creación universal del Volcolmapo, como decíamos al comienzo.
Entonces eso tiene que ver con el Mupiltún, la relación constante espiritual y el respeto de la tierra va relacionado con eso, con toda la actividad que el mundo mapuche realiza aquí en el Nahumapu, digamos. Eso es difícil entender, digamos. Y más aún para poderlo explicar, digamos. En el caso mío, yo no soy un maestro de ceremonia, no soy machi, entonces esa gente que... Hay otras personas que se dedican a eso, a profundizar más a fondo lo que esto significa. Ahí está esa gente que se dedican a eso, a la orientación espiritual para el pueblo, y es como lo tienen todas las sociedades, diría. Entonces ellos son los guías, maestros o guías espirituales, diría. Uno trata de entender y de alguna manera, en el caso mío, y poderlo explicar, digamos. Eso. Ya, hasta aquí vamos bien, ¿no? Sí, y sobre todo vamos a meternos en una parte que seguramente ustedes han escuchado, porque... Porque en esta parte del Mupiltún aparecen conceptos que ustedes han escuchado. Si pensamos, por ejemplo, en Quinto Ante, si pensamos en todos los procesos por ejemplo, en Loma de la Piedra, ¿cierto? Época Tripuy, Cuijanda, Tapiñijulo, Fachante, Huincul, Curra, Piñelo. Hay un componente espiritual, ¿no? Que está expresado a través de palabras como Nehuen, como Nien, como Pulli y como Alwe, ¿ya? Esas palabras, ¿cierto? Que están hoy día presentes también en ámbitos, como les mencionaba recién, de defensa de los territorios, defensa de espacios sagrados, tienen ciertos conceptos que le vamos a pedir a don Arturo que nos pueda explicar, ¿ya? Así que empecemos con el concepto, ¿cuál empezamos? ¿Le parece el de Nehuen? Nehuen, empecemos con Nehuen, que está relacionado al ámbito del Mupiltún. Con el concepto de, claro, Nehuen, en definitiva en castellano traducido significa fuerza, Nehuen. Y para el mapuche, como base de organización, es como la definición sabemos que la organización hace fuerza, digamos. Y por ahí comienza también, se utiliza para muchas cosas el concepto de Nehuen, digamos. De repente está también que aquí cuesta clarificar, está la fuerza humana, la fuerza de voluntades y todo el asunto, pero también hay fuerzas espirituales, digamos. Y eso hoy día de repente se tiende a confundir un poco, todos hablan de Nehuen, digamos, fuerza. Y muchas veces entra también la fuerza espiritual, digamos. Hay digamos, en el concepto mapuche, en la forma de pensar, la filosofía mapuche, están los Ñen Mapu, que son espíritus que habitan el territorio. Y esas son fuerzas espirituales que están ahí como los guardianes que cuidan el Moncol Mapu, la creación. Si uno se va a la Biblia o a las doctrinas religiosas que uno le han inculcado en la escuela cuando niño, se habla de la divina providencia, que es un conjunto de elementos espirituales que cuidan la creación. Y entonces el mapuche tampoco era ajeno a eso. En el contexto espiritual, están los Ñen Mapu. Los Ñen Mahuidá, Ñen Co, son espíritus que cuidan y velan para que eso siga manteniéndose ahí en beneficio de la población, para que la población, no solo humana, sino todos los seres vivos que habitamos la Tierra, puedan desarrollar su vida normalmente, con la fuerza espiritual, digamos. Ahora también nuestros ancestros también lo separaron, digamos, el bien y el mal, porque hay dos fuerzas, el Cume Nehuen y el Huesa Nehuen, digamos. El Cume Nehuen es la fuerza benigna, que nos protege, nos ayuda, pero está la otra destructiva, pues, el Huesa Nehuen, digamos, que está en contra del otro. Y eso es que nos hace temblar, digamos, la balanza hay veces que se carga para un lado y hay para el otro, y así estamos, digamos. Pero eso es propio del funcionamiento del Moncol Mapu, digamos.
y nosotros a veces no lo entendemos muy bien y ahí nos equivocamos, a veces nos enfrentamos entre nosotros mismos, influenciados por esa fuerza, por esos negüines, digo, que no todos son benefactores, digo. Eso sí, porque ahí hay mucho que discutir frente a eso, para poder tener una mayor claridad sobre eso, digo. Pero eso puedo manifestar más o menos, digamos. De ahí hizo mención a la palabra espíritu. ¿Cómo decimos eso en Tsesungun o en Chosungun? Se llaman los pulli, diríamos. Claro, en castellano decimos espíritu, pero en el lenguaje mapuche son los pulli, los espíritus benefactores, son los pulli. O sea, entramos al otro ámbito, ahí están los fitla, pues, son la fuerza, los espíritus malignos, diríamos, que es distinto. Pero ahí están las denominaciones. Y también están por otro lado están los algo que también son espíritus. Los espíritus nunca, lo que decimos los puelli, nunca han tenido un cuerpo humano. Son espíritus que nadie los puede ver. Y en cambio los algües son los espíritus que un día tuvieron un cuerpo humano. Nosotros tenemos un algüe, un espíritu, alma le decimos en castellano, espíritu también. Pero nuestros antepasados lo definieron como los algües, los espíritus que un día caminaron entre nosotros, pero con un cuerpo humano. Cuando nos llegó la muerte se separa el algüe del cuerpo, digamos. Ese es más o menos para clarificar un poco, porque no haya... Y ahí también hay confusiones en ese sentido. Pero los algües existen. Desde que existió la vida humana están los algües acá. No sé si comentarios, dudas de aquí, dudas, alguna precisión que haya que realizar. ¿Sí? No sé si acá se ocupa la palabra am. La palabra am. Am. ¿Sí? Según acá es muy poco usada, diría yo. Mayoritariamente se usa en la novena región el concepto am, pero que también es como el algo, el alma del ser humano. Así tengo entendido yo, pero acá no es muy usado, no sé, porque yo a la edad que tengo, acá bien poco no lo he escuchado, digamos. Salvo de repente con gente que es más del Picún Mapu, ahí he escuchado ese concepto. Pero de repente tenemos, como yo decía antes, tenemos elementos que tienen otra denominación, con otro concepto, pero en el fondo de repente son los mismos. Es la particularidad que tienen los dialectos de la lengua, diría. Y además la riqueza también idiomática del pueblo mapuche, digamos. Si un día lográramos crear una academia del pueblo mapuche, sería una de las grandes academias más rica a lo mejor del continente americano, digo. Con todas esas diferencias que tenemos en distintos territorios y distintos conocimientos ahí, pero en el fondo es uno solo. Digo. Me le pica Santún. Ya peña. Díganos. ¿Ah? Inchita Salvador, Ursúa Piñén, y quería preguntarle si usted nos podría hablar un poquito sobre la composición de lo humano. ¿Qué compone lo humano? ¿Tanto sí? Sí. Pero, ¿alguna precisión más o menos de...? Alguna vez conversando con una machi me decía, por ejemplo, que la composición de lo humano, a diferencia de los cristianos, tenía más elementos, ¿no? Por ejemplo, estaba el am, estaba el pul, uy, ¿no? El nehuen, no sé cómo lo denominarán acá en el territorio huilliche, ¿no? No sé, ¿puedo escuchar, no? No escuché muy bien, digo. Ya, entonces, la pregunta de Salvador, ¿cierto? Mi flaco, tocayo. Perdón, le pregunté su nombre, Peña, también. Sebastián. Ya, Peña Sebastián, para Mañón por su pregunta también. Preguntan acerca de cómo se podría definir desde este territorio qué compone lo humano. O sea, ya hablamos de algunos aspectos como el algo, por ejemplo, pero ¿qué otros elementos componen al ser humano desde la perspectiva de este territorio?
compleja digamos, la pregunta. Está bueno, sí, está bueno. Para distinguir nosotros que somos del territorio huilliche, entonces es la particularidad que nos da el espacio más que nada. Digamos. Uno que tenemos elementos distintos con otros espacios de territorio. Y eso nos lleva a que nuestros ancestros pudieron construir un lenguaje para relacionarse. Y lo otro que nos crea también la conciencia, la visión misma de la vida y del espacio que el entorno que lo rodea con todos los elementos que tienen ahí, y eso le da la característica a uno de tener una identidad que de repente, no que seamos de otro pueblo, sino que tenemos una identidad un poco diferente, una particularidad, pero por eso mismo, el espacio en el cual desarrollamos la vida, eso hace la distinción entre otro grupo humano, aunque pertenezcamos al mismo pueblo, pero el territorio nos hace de alguna manera un poco distinto. Pero eso no quiere decir que seamos enemigos, no. Al contrario, sino que ambos contribuyen al enriquecimiento del conocimiento propio. Eso mismo uno lo puede dar, digamos, en el sistema del pensamiento y vida de los pueblos indígenas o originarios, como queramos llamarle, que habitan aún todavía en distintas latitudes, digamos, del planeta Tierra. Y no solo somos aquí en Chile que hay pueblos originarios, sino que lo hay en todo el planeta, donde todavía no lo han logrado exterminar del todo. Bueno, todavía quedamos, digo, en distintos puntos, pero con distintas condiciones y con distintas visiones también. Pero eso, para ir a los reales, lo hace, digamos, el funcionamiento del Boncol Mapo, porque nuestros ancestros definieron ahí como 4 aspectos que le da la razón de ser a cada uno de nosotros. La definición esa del concepto filosófico, por decir ahora el Shakizuam, decimos nosotros aquí, los otros pueblos indígenas tendrán también su cierta denominación, pero todos apuntamos al mismo lado. Solamente los lenguajes son distintos. Como yo le decía, eran 4. Primero, el pensamiento, la definición, de acuerdo a donde yo he logrado recabar información, es que está de acuerdo cómo funciona el cosmos, digamos, como tal. Todos los funcionamientos del cosmos. De eso depende nuestra vida cotidiana, diariamente. Primero, el cosmos está constituido por una ley general que se llama dialéctica, como ley general, digo. Como única también en que tiene contradicciones no antagónicas, sino complementarias. Eso es lo que le hablaba hace rato yo, que de repente tenemos contradicciones, pensamos distinto, queremos hacer otra cosa que para el otro es contrario, pero eso lo hace la misma fuerza que de la creación universal. Digo. De ahí depende nuestra razón de ser, nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar y de hacer las cosas donde quiera que estemos, cual sea el espacio. Aunque tengamos una idiosincrasia del mismo territorio, pero la forma de pensar, eso nos hace de alguna manera diferente. Pero es por eso, la intervención del Nehuen, como decíamos antes, la fuerza creadora está en cada uno de nosotros y en sus distintos ámbitos hoy día. Eso más o menos, como decía, 4, pero no sé, el tiempo no lo da para eso. Quiero mucho más tiempo para recabar eso, diríamos, cada uno de los elementos, eso. Voy a anotar lo último que dijo, que Nehuen como fuerza creadora, o tiene un carácter creador, ¿no? No sé si se escucha bien. Ya, yo sé, Peña, si la pregunta apuntaba como a definir como qué es lo físico, qué es lo espiritual. Creo que para allá apuntaba su pregunta, ¿no? O sea, en general el mundo, podríamos decir, judío-cristiano, el ser humano está compuesto por espíritu, alma y psiquis, ¿no? Ya. Entonces, ¿cómo
Ya sé más o menos dónde apuntaba la pregunta del Peñi también. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuál sería lo que forma al ser humano como individuo? No tanto en el aspecto colectivo, sino no sé, él menciona que en la tradición judeo-cristiana está el cuerpo, está la mente, está el espíritu, ¿cierto? Sí, bueno, si esos elementos son los mismos que en el caso mapuche, si hay otros más, o ¿cómo lo consigue usted? Por ejemplo, el cuerpo, ¿cómo se diría cuerpo de la persona? Hacer la formación, la ¿Sí? estructura Estructura, sí. del cuerpo humano. Bueno, también está definido por parte de acá, digamos, el cuerpo se denomina el calul, digamos, como todo el cuerpo en su conjunto, en general, digamos, con todos los elementos de los cuales está compuesto, el calul. De ahí viene después la descripción del nombre de cada una de las partes del cuerpo. Eso es el calul, digamos. Bueno, y el algo que se mencionó también anteriormente, como parte del ser humano también. Claro, y dentro de eso del cuerpo humano está el algo, dentro como el nehuen central que tiene que le permite al cuerpo moverse, movilizarse, le permite pensar, y todo, así como el elemento esencial. Por motivo de tiempo vamos a terminar con los últimos conceptos, ¿ya? Y después pasamos a la segunda fase, la segunda parte. Los últimos dos conceptos que habíamos conversado previamente era el de Filmongen, ¿cierto? Porque tiene una importancia fundamental para lo que tiene que ver con el futuro del territorio, Filmongen. Y Wiñosuam, porque el Wiñosuam es lo que vendría después, ¿no? Pero primero empezamos con Filmongen y terminamos con Wiñosuam. Ya. Bueno, otro concepto que está definido acá como mapuche es el Filmongen, estaba diciendo yo, que traducido al castellano se refiere a la biodiversidad como se conoce, que son los elementos de los cuales está compuesto toda la naturaleza, todos los seres vivientes, absolutamente todo. Y ese es el Filmongen, porque fil, traducido al castellano, significa todo. Y mongen es vida, todos los seres vivos, todos quienes tienen vida, formamos parte del Filmongen. Y eso hoy día está tremendamente, por así decirlo, deteriorado el Filmongen, destruido de una y otra manera, digamos. Junto con destruir la Yuquemapu, digamos, se va deteriorando el Filmongen, se van desapareciendo un sinnúmero de vida, tanto especies, vida y planta y toda la cuestión, incluido el ser humano, digamos. Y eso nos conlleva, o uno comienza a pensarlo, esa es la causa además de la situación que hoy día nos toca vivir en el planeta Tierra. Las potencias económicas, los estados, le echan la culpa al recalentamiento global, digamos, es como una cortina de humo, ¿no? Pero los causantes de todo lo que está sucediendo somos los seres humanos mismos. Otros por ansia de poder, ansia de recursos, por enriquecerse más, están destruyendo el Filmongen, digo. Y nosotros también por necesidad, por sobrevivencia, también muchas veces incurrimos en eso, aunque sea en contra de nuestra voluntad, pero para sobrevivir, también muchos de nosotros lo estamos haciendo, digo. Y de repente lo hacemos, por otro lado, en forma inconsciente. Por ejemplo, los obreros que le trabajan a las grandes empresas son como los principales, la punta de lanza de la destrucción, digo. Y eso lo hace la gente por ganarse la vida, digo. Pero los principales causantes de la destrucción del Filmongen son la potencia económica. Eso, y por otro lado, cada especie que desaparece en la Tierra no desaparece sola, digo, porque hay muchos que requieren de eso para sobrevivir, digo. Porque ningún ser que habita el Filmongen es autosuficiente. Todos necesitamos del otro para sobrevivir, incluidos los seres humanos. Si un día la naturaleza se torna estéril, la vida se acaba aquí, tan simple como eso, digamos. Porque no habría con qué combatir o seguir viviendo, digamos. Entonces es un poco el tema de la destrucción
del medio ambiente, como se conoce, o el descontrol ecológico, medioambiental. Y hay varias situaciones que muchos han escrito también y han reflexionado frente a eso. Y cómo partió, y hace mucho rato, no ahora nos estamos dando cuenta porque ya no soportamos lo que la naturaleza nos hace vivir, digamos. Ahí nos estamos dando cuenta. Pero eso es más o menos un poco de qué se trata el Filmomiendio. Es la biodiversidad. De todas maneras vamos a retomar esto en la tercera parte. ¿Sí? ¿Ah? Vamos a retomar un poco cómo está en peligro el Filmomiendio en la tercera parte, digamos, lo que es la proyección a futuro. Así que, por eso, con la definición, yo creo que estamos por ahora bien, ¿no? Que sería el equivalente al Filmomiendio, todo esto que se ocupa digamos, con bastante fuerza un poco más al norte. El último concepto de esta parte es Wiño-Swam, porque lo que vamos a hacer en la segunda parte es un Wiño-Swam. ¿Pero qué cosa es? ¿Qué cosa es Wiño-Swam? Bueno, el Wiño-Swam de repente es un tema, hasta para nosotros el concepto en un momento fue desconocido, ¿no? Porque no conocíamos el concepto. O sea, alguien lo pronunciaba, pero no sabíamos qué se quería decir con eso, hacia dónde apunta el Wiño-Swam. El Wiño-Swam es la forma en cómo el mundo mapuche desarrolla su vida. O sea, es el concepto filosófico, por así decirlo. El Wiño-Swam es una visión retrospectiva que tiene una fórmula circular horizontal renovable. Es el concepto filosófico y es el Wiño-Swam. Eso le permitía a nuestros ancestros poder como un sistema evaluativo, le permitía evaluar en el transcurso de un año, y la evaluación del Wiño-Swam se realizaba en el Huechipananto o el Año Nuevo Mapuche, cuando se completaba el ciclo de un año de vida. Entonces todo está relacionado con el funcionamiento del Boncol Mapu. Cómo funciona el Boncol Mapu, también nuestros ancestros se guiaron por eso, y a través de eso desarrollaron su vida, y eso se llama el Wiño-Swam. Y que por un lado podían visualizar los errores que cometieron en ese viaje imaginario, que así podemos llamarle, y cómo para llegar el Huechipananto no volver a cometer en la otra vuelta que inician, no volver a cometer el mismo error. Eso más o menos, y por lo mismo iban reconociendo su verdadera historia, que hoy día tampoco se nos enseña en la escuela la verdadera historia. Y por eso nosotros desconocemos también gran parte de nuestra verdadera historia, y por lo mismo tampoco está escrita. Sí está escrita, pero más que ser un aporte, es menoscabar la dignidad nuestra de pueblo, diría. Entonces, eso en sí el Wiño-Swam, y eso también se reflejaba en los ritos, en los rituales, digamos, religiosos, o los ceremoniales religiosos. Por eso en el Guillatón se hace una ronda, y para ese lado, de derecha a izquierda. Ese es más o menos el concepto filosófico, el Wiño-Swam, o el Shaki-Swam, pero funciona a través del Wiño-Swam. Y ahí uno va reconociendo también su propia identidad, su razón de ser, a través del Wiño-Swam, porque está continuamente evaluando su accionar sobre la vida, el lugar donde vive. Eso más o menos así. Entonces, el Wiño-Swam también sería como esta metodología como para también revisar la historia, ¿no? La historia mapuche. Exactamente, o construir la historia, digamos. Ajá. ¿Me hace esa anotación? Y es la visión de mundo. Y eso es lo que viene en la segunda parte. Ahora vamos a ir a un aspecto un poquito más del carácter histórico, ¿ya? En el que usted se va a referir a cómo ha sido todo el proceso del cuifiante, ¿no? Cómo desde la invasión española se va a generar una serie de procesos que van a explicar cómo estamos hoy día.
Bueno, les pedimos por favor que tomen asiento, bajo las mismas sugerencias iniciales, por favor con los celulares y todo eso. Lo que viene ahora es hacer el puño suambo. Ya. Entonces este ejercicio retrospectivo, revisión del pasado, evaluación del pasado, es una metodología mapuche bien interesante, que yo no la conocía hasta que don Arturo la mencionó alguna vez cuando yo era muy joven. Y ese ejercicio vamos a hacer ahora. ¿Ya? Entonces lo que tienes que ver ahora es la revisión histórica desde la perspectiva de una autoridad ancestral, una pulmen, no longo, por favor, no confundir los dos conceptos. Y eso, ¿ya? Entonces, don Arturo, empezamos con la revisión de cómo han sido los procesos que nos permiten explicar la situación actual del territorio mapuche-huilliche. Sí, porque para conocer nuestra realidad que nos toca vivir acá, en particular nosotros como mapuche, es necesario volver atrás, digamos, a hacer uso del Huillorzame y conocer la historia. Porque la situación, cual sea la sociedad o pueblo, y el presente en el que vive, naturalmente que lo genera el proceso histórico del pasado, digamos. Entonces no es necesario echar al olvido, como muchas veces se dice, que lo que pasó, pasó, ¿no? Pero no es tan así, digamos. Hay que sacar enseñanzas de ahí para mejorar el futuro, digamos. Porque si estamos en la situación que estamos, en el momento presente, es porque el pasado nos llevó a esa situación. Y para ello es necesario conocer el pasado, la historia pasada, haya sido venturosa o nefasta, pero hay que conocerla, digamos. De lo contrario vamos a seguir en la misma situación y nunca vamos a mejorar nada, digamos. El caso nuestro, en nuestro país, todos sabemos que comienzan los cambios aquí en América, en el continente, con la llegada del descubrimiento de América, digamos, del año un 12 de octubre de 1492. Ahí comienza la historia en el continente americano y comienza a cambiar rotundamente. Y no solo para nosotros acá, después que fuimos más últimos, llegó la invasión acá, pero sin embargo, estamos aquí y buscando forma de cómo mirar el futuro. Pero para ello es conocer los factores que sucedieron de alguna manera, digamos. La invasión, junto con empezar a invadir al territorio en busca de riqueza y todo el asunto, también nos impusieron legislaciones para el sometimiento de la población originaria del continente en la idea de poderlos dominar por el sistema de dominación. Muchos se resistieron al sometimiento al cual lo llevaba la conquista. Y quienes vivieron los momentos más crudos, más duros y una lucha más larga fue el pueblo mapuche en Chile. Por eso mismo se habla de una guerra de 300 años, que no fueron 3 siglos, no es poco. Entonces, muchas vidas humanas, mucha sangre derramada, y con eso está. Bueno, nuestros antiguos apulmenes decían que nuestro territorio está bañado de la sangre de nuestros antepasados, y eso no es mentira, no es exagerar. Fueron muchos los caídos en la defensa y la protección de nuestra sagrada Yuquemapu. Como la cultura occidental tiene otra mirada, un pensamiento distinto, entonces desde su llegada nunca compartió el principio ni la forma de ser de los habitantes de este territorio acá, en particular nosotros. Y eso es lo que nos ha llevado a los pueblos originarios en Chile, ¿no? A vivir la vida que hoy día nos toca vivir, digamos, la situación que nos toca vivir, digamos. Ha sido fruto de eso.
después de tanta lucha y finalmente con el nacimiento de Chile, la vía republicana también como nación, que lleva 2 siglos, y la cosa no ha cambiado para nada. Digo. Se habla de independencia, pero que se cambiaron las autoridades nomás. Digo. Y son los mismos, los herederos de la conquista, quienes siguen conduciendo los destinos de las distintas sociedades aquí en América. Digo. No hay nada nuevo. Digo. Se cambiaron solamente los nacidos en la metrópoli, como dice la historia, que nacieron en España, y los españoles nacidos en América, le llamaron los criollos, y después se identificaron se denominaron con otras identidades, como el caso de Chile, les llamaron los chilenos, digamos, los argentinos, los brasileños, y así sucesivamente. Digamos. Pero en el fondo son los mismos herederos de los primeros invasores que llegaron acá. Digamos. Y esa es la historia, y que nos tiene como estamos. Digamos. Entonces uno de repente se podría preguntar a sí mismo, ¿qué significó la conquista o colonización europea para el continente americano? Ahí uno empieza a reflexionar y decir, bueno, hoy estamos como estamos. Es cierto, hay sociedades nacionales, independientes y todo el asunto, pero en la práctica el mejoramiento de la condición de vida de la población en sí sigue siendo igual, digamos. Si yo hablaba de las legislaciones que nos impuso, que fueron las más duras y fuertes para someter a la población americana, estaba, por ejemplo, la esclavitud, las encomiendas, los pueblos de indios, y entre otras, creo que esas eran las más duras que le aplicaron a las agrupaciones originarias más duras y fuertes que se opusieron a la invasión territorial y al despojamiento de todo, tanto su territorio como los demás elementos valóricos de la cultura. Digamos. Eso, y habría mucho que comentar acerca de la historia pasada, digamos, de los primeros años de la conquista, por ejemplo. Nomás hay un sinnúmero de elementos que de repente no lo conocemos. En la educación formal no se nos enseña eso. Si de repente uno encuentra algunos antecedentes sobre eso, pero lo va a encontrar por otras vías, digo, por personas que se han dedicado de alguna manera a hacer investigaciones y todo el asunto, y por ahí se logran recopilar algunos antecedentes que de alguna manera relatan la verdadera historia. Entonces es un trabajo muy difícil, muy duro, que no es fácil de poder uno tener documentos para poder de alguna manera dar una breve explicación acerca de lo que sucedió desde 1492 hasta nuestros días, digamos. Porque el modelo de social, el esquema de gobierno piramidal, monárquico y excluyente que nos dejó España, está tan vigente como si los españoles hubieran llegado ayer nomás acá, en América, digamos. No hay ninguna diferencia, es el mismo. Está con otros nombres solamente. Pero aquí estamos, soportando eso todavía, ese pesado yugo que hace 500 años atrás nos impuso la corona española y otras potencias económicas europeas. Digo. Ese más o menos hacía grandes rasgos lo que para mí puedo compartir con usted, que me atrevo a decirlo como historia. Digo. Entonces no es un tema fácil y de repente tampoco uno lo puede decir en cualquier parte. Eso, no sé si hay alguna pregunta acerca de eso a lo mejor. Yendo un poco más al detalle, acá cómo se manifiesta esta invasión. Bueno, digamos en términos quizás en términos más recientes, quizás hace referencia, por temas de tiempo también, a todo lo que es la historia que tenemos en este territorio a partir del Tratado de las Canoas. Yo creo que podríamos resumir un poco este último periodo para más o menos entregar luces de cómo se configura la situación actual. Claro, hay otros pasos, digamos, de la historia. Si bien el primer intento de invasión acá llegó hasta 1600, porque en 1558 García Gustavo Mendoza fundaba Osorno.
y en 1598 se produce el alzamiento general mapuche, y en 1600 llegaba aquí el Toque Pelantaro con sus purenes a Osorno, y destruyó Osorno. Y se fueron los españoles, unos pocos, otros murieron, y los que quedaron permanecieron en el fuerte que tenían aquí en Osorno, hasta donde se sabe, dicen que estuvieron 4 años, en 1604 se iban definitivamente del famoso Chauracahuín, o Chauracaví, como le llamaban nuestros ancestros. Y comienza una nueva etapa de una liberación para el pueblo mapuche acá, del Huilliche, este territorio, de la región del Butahuillimapu, que dura casi 2 siglos. Hasta 1792 descubren nuevamente las ruinas de Osorno y nuevamente se establecen los españoles aquí, y comienzan a partir de ahí después digamos el tratado de las canoas, y luego la repoblación de Osorno. En aquel entonces estaban los caciques aquí, Cachiguala, Canío, Iñil, eran los que estaban aquí más alrededor de Osorno, el territorio, y parte del territorio Cunco, donde estaba Pailapán en ese tiempo, como Apulmendio, y saliendo por abajo para la Junta, Quilacagüín, estaba Colindio, era lo más cercano a Osorno acá. Entonces con ellos se llevó a cabo el Tratado de las Canoas un 8 de septiembre de 1793, y a partir de ahí se instalan definitivamente los españoles aquí. Comienza la fundación de las misiones, y comienza todo de nuevo a restaurar la ciudad y a poblarlo, traer gente de esa familia de todos los lados, trajeron de Chiloé hasta de Concepción y otros lugares del Picún Mapu. Vinieron familias acá para poblar el territorio, y someter a los caciques a la autoridad española, y que de alguna manera, hasta donde se sabe, los que guiaron después la vida, digamos, de las comunidades, de los territorios que firmaron el tratado, estaba la Iglesia Católica. Eran los curas, los relacionadores más cercanos que tenía la corona para con los territorios mapuche, huilliche acá, con las comunidades. Y ahí comienza de nuevo una nueva etapa de vida, y hasta que a poco andar en 1810, por ahí comienza la revolución de los criollos, se llamaban primero, después le llamaron los patriotas, en fin, y ahí comienza la lucha independentista, y que también muchos mapuches se sumaron a eso y lucharon por ambas partes, en ambos lugares en forma separada. Unos estaban porque se mantenga la corona española, y otros querían la independencia de España, y entonces una lucha confrontacional, al final fue una guerra civil esa cuestión. Y esos son los pasos los últimos pasos que se dieron en la historia de Chile, y eso nos llevó a vivir lo que hoy día se vive. Comienza después la integración a la nueva institucionalidad chilena, las comunidades indígenas, la población acá, la ciudad de partida, y con un poder central como sigue estando siempre. Entonces el sistema de alguna manera es muy poco lo que ha cambiado. Se han cambiado los nombres de repente de las reparticiones públicas, las autoridades también, de repente le cambian nombre, pero la función en sí sigue siendo la misma. El sistema operacional sigue siendo el mismo. Entonces, muy poco lo que históricamente se ha cambiado la administración o el esquema, como yo lo señalaba, que dejó España acá, sigue siendo el mismo. Eso, Peña. Y bueno, y después de todo el proceso independentista, igual vienen procesos importantes que también van a explicar ciertas diferencias respecto a los procesos más al norte, porque
bueno, usted como ya trabajó mucho en eso, ¿cierto? Tiene que ver con el tema que también comienzan a aparecer los primeros títulos de propiedad en territorio mapuche, ¿cierto? Los títulos de comisario, que eran los... y ahí se genera también una diferencia respecto más al norte, que más al norte ese proceso no se llevó a cabo, ¿no? Claro, hay una diferencia histórica ahí también, digo, los mapuches de la 9ª región, nuestros hermanos, tienen una historia distinta a la nuestra. Ellos permanecieron, mantuvieron su independencia por más tiempo, un siglo más creo que nosotros acá. A nosotros nos sometieron después del Tratado de las Canoas, a partir de ahí se termina la autonomía como tal del pueblo mapuche huilliche. Y en cambio en la 9ª región, hasta la famosa, que se conoce como la pacificación de la Araucanía, pero en el fondo fue una guerra fratricida la cuestión, no tuvo nada de pacificación, digamos. Entonces ahí perdieron su territorio nuestros hermanos de la 9ª región, y a nosotros nos comienzan a invadir después del Tratado de las Canoas. Y hay hasta el nacimiento después de la vida republicana de Chile, como nación, empiezan los mapuches acá, los apulmenes a demandar al Estado chileno para el reconocimiento legal de sus propiedades también, porque la invasión acá continuó. Se firmó el tratado en la idea de que se podía establecer un nuevo sistema de vida, más amigable, armónico, por así decirlo, pero no fue así. Los españoles empezaron inmediatamente a invadir territorio, a despojar, inclusive a las masacres que se dieron después, las matanzas. Y eso continuó después cuando Chile recién nace la vida republicana también. Y eso llevó a que el Estado se dedicara de alguna manera. Ramón Freire fue el primero gobernante que dictara un bando jurídico para legitimar la propiedad de las comunidades indígenas, de los indios, como se llamaban en aquel entonces. Y de ahí se crea, nacen, digamos, los famosos títulos de comisario, que fue el primer título legal impreso en un documento para la propiedad mapuche huilliche acá en este territorio, digamos. Y que no fueron muchos tampoco, aquí más alrededor de la ciudad de Osorno nomás. Y le entregaban una cantidad de familias encabezadas por un cacique en aquel entonces, porque el nombre se lo habían cambiado, le llamaron cacique para el mapuche era el apulmendio, pero para el español cacique. Entonces a un cacique con todas sus familiares que componían, estaban inmersos dentro de su territorio que dominaba, bueno, a veces le entregaron una escritura de comisario, pero que tampoco se respetó. Y así sucesivamente siguió el despojamiento territorial. Si bien el tratado reza de aquí hasta el río Rahue nomás, se le entregó a los españoles, pero en poco tiempo, a poco andar, pasaron para el otro lado y comenzaron a invadir. Y las comunidades empezaron a emigrar más al sector cordillerano. Y allá estamos todavía, los pocos que quedamos, estamos viendo allí. Otro en la precordillera, otro en la cordillera y otro en el sector costero, en la ribera del mar. Y muchos todavía ahí no tienen títulos de propiedad. Aparecen títulos, pero de caballeros particulares que nadie los conoce acá. Otros ni nunca habrán venido a Chile, pero son dueños, tienen títulos de propiedad. Y esos han sido también los conflictos que se han creado dentro del sector cordillerano en la mitad o antes de la segunda mitad del siglo pasado, digamos. En 1530, 40 por ahí ya comenzaron las luchas de las comunidades en contra de los terratenientes que se consideraban dueños del sector cordillerano. Digamos. Entonces ya han habido luchas, pasaron muertes también, muchos peñas y nosotros también cayeron y hasta que también uno que se conoce no hace mucho, y no hace mucho que partió al Huenumapu también, el que se conoce como el gallito catrilés, digamos.
ese se fue cortado con una alemana y ahí paró también por largo tiempo la invasión, digamos. Entonces, eso fue parte de la historia también, que de repente no es muy grata contarla, pero eso es lo que sucede, digamos. Entonces, no todas las historias son buenas, de repente son más malas que buenas, y por eso mismo también se echa al olvido, no siquiera se quiere recordar. Pero sin embargo, cuando uno las recuerda, lo hace meditar y eso le permite también sacar lecciones ahí de cómo mejorar las condiciones de vida, de cómo establecer una relación, una sociedad que de repente podamos caminar juntos. Bueno, esas son parte de lo que ha sido nuestra historia acá. Y hay mucho más por recabar, pero en momentos como este, en un par de minutos, horas, no, es inútil, digamos, hacer un relato de una historia tan larga. Pero... Ay, sí, me lo eché. Ahí. Ay, ya. Bueno, la cosa es que este es bien importante porque si uno revisa los procesos de recuperación de tierra en otros lados, ¿cierto? Procesos reivindicatorios, igual se basan en la existencia de títulos de merced, más adelante. Acá esos títulos tuvieron una muy escasa constitución, ¿no? Muy poquito, 44, 45, ahora no se me escapa el número. Por lo mismo, siempre gran parte de las reivindicaciones, incluso las actuales, ¿cierto?, de territorio, se basan en los títulos de comisario, por eso su importancia histórica, ¿ya? Es una diferencia fundamental. Y efectivamente el tiempo nos va a ir pillando. Por lo mismo, en estos últimos 20 minutos vamos a señalar que justamente esto, pues, buena parte de la población mapuche de la depresión intermedia o la zona de los llanos tuvo que arrinconar y la ocupación en los territorios más costeros ha sido más efectiva, ¿cierto? Porque hay mayores posibilidades de defensa, entre otros aspectos. Siempre bajo la figura también de la reivindicación del título de comisario. De ahí vienen los procesos posteriores como la llamada colonización alemana, ¿cierto? El tiempo de las matanzas forradas, una serie de hitos históricos que no vamos a alcanzar a ver ahora, pero que también van a ir explicando también, digamos, el por qué este territorio ha sufrido un constante abuso, ¿no? Y las familias de acá. Pero creo que vamos a tener que pasar al tercer ya momento, que es el tema de que tenemos una configuración actual y vamos a ver cuáles son las perspectivas a futuro, ¿no? ¿Cómo lo ve usted como autoridad ancestral de lo que se viene, digamos, a corto, mediano y largo plazo? No sé si hay preguntas antes de pasar a esa última parte. ¿Sí? Ahí hay una pregunta. No sé si la Camila le puede alcanzar el micrófono. Dice su nombre la buena y le pregunta nomás a don Arturo. Bien fuerte. Le van a hacer una pregunta. Ya. Hola, soy Fernanda Solís, estudiante de antropología. Bueno, más que nada como llegando más a lo actual en historicidad, mi duda, que es como una muy personal más que nada, ¿cómo se posicionan las comunidades mapuche ante el estallido social? En ese contexto vimos en las marchas muchos simbolismos mapuche, estaba la imagen de Camilo Catrillanca en casi todas las paredes, pintado en stencil en Santiago. Y bueno, si bien allá hay unas comunidades diferentes, como ustedes lo mencionan, que difieren en cada territorio, ¿cómo ustedes de acá en esta zona se posicionan ante eso? O si es que tienen un posicionamiento en específico y cómo lo aplican, cómo buscan, también cómo vamos a pasar el tema del devenir mapuche y todo esto, ¿cómo lo ven? ¿Qué opinan? ¿Qué sienten? ¿Les representa este estallido? ¿Que se creen parte? ¿Quieren participar? Más que nada eso. Gracias. ¿Puedo escuchar la pregunta, no? ¿Ah? ¿Puedo escuchar la pregunta, más o menos? Sí. Sí. Yo no voy a responder porque yo vengo aquí lo que yo diga es bastante poco relevante. La pregunta es principalmente para don Arturo, que es como nuestro invitado acá en este espacio. Referente al estallido social, ¿cómo se posiciona, crees usted que se posicionan las comunidades mapuches respecto a ese proceso? Que yo lo veo como que todavía lo mantiene como vigente, ¿no? Pues, Porque hubo mucha representación en imágenes, uh-huh. pero yo no sé, a modo personal, si es que ustedes realmente estaban ahí. Claro, si vimos en la convención a la presidenta, la Juan, ella era perteneciente a la comunidad, pero ustedes acá territorialmente, ¿cómo lo ven? ¿Cómo participan de esto? Está difícil
difícil la pregunta, porque yo separaría lo que fue la convención del estallido en cierta medida, como una cuestión, pero si lo dejamos en el estallido, ¿cómo usted, como Arturo, cómo vio lo que fue el estallido, digamos, del año 2019? ¿Cómo vio ese proceso de reivindicación de derechos del año 2019 como autoridad ancestral desde el territorio? ¿Qué percibió de la gente en ese año? Complicado el tema, diría, muy complejo. Uno, ¿Cree que hay una visión como uniforme desde las comunidades referente a ese proceso, no? de repente uniforme, diría, porque el querer hoy día recuperar el territorio es un tema muy complejo, porque está en propiedad de otro y aquí se dice que, aunque se habla, digamos, de un Estado de Derecho, pero de repente cuando alguien exige y demanda sus legítimos derechos, no funciona el sistema nomás, digo. Entonces, eso hace que sea tan difícil resolver en una situación como esa, como es el uso y goce de la propiedad de la tierra. Por lo mismo, ahí está la influencia del potencial económico y con el beneplácito de la autoridad política. Digo. Entonces, si no tenemos recursos suficientes para combatir a los que se dicen dueños, digo, como yo decía, aunque nadie los conozca acá, pero el Estado dice que son dueños. Entonces, por lo mismo, el Estado tampoco va a buscar la forma de cómo resolver la situación, digo, porque nosotros no lo podemos hacer. Antiguamente lo hacíamos cuando el pueblo mapuche tenía independencia. Ahí se podía resolver internamente, pero hoy día tenemos que recurrir a la normativa legal, porque hay un aparato, el famoso Estado, es decir, que es la norma general de Chile como sociedad, digo, entonces uno no puede transgredir las reglas y tiene que enmarcarse dentro de eso. Y ese aparato no funciona para todos. Ese instrumento, claro, a lo mejor de repente en la Constitución política hay artículos que hablan tan bien de la población, pero en la práctica nunca se aplica, digamos. Ese es el problema, bueno, lo han dicho muchas veces hasta los abogados, digamos, chocan con eso. Ellos, que son gente de derecho, y estamos dentro de un Estado de derecho, pero realmente naturalmente no funciona nomás, no opera nomás. Y eso se ha dado en distintas localidades y de distintas maneras también, digamos. Entonces es un tema muy complejo buscar las soluciones y poder resolver ese tipo de situaciones, diría. Nosotros de repente como caciques no tenemos la solución, digo, no tenemos la respuesta. Podemos buscar la forma como demandar de alguna manera, pero tampoco es fácil, porque de alguna manera el derecho de los pueblos indígenas no está consagrado dentro de la Constitución. De partida no tenemos reconocimiento constitucional, digo. Si bien existe una ley que reconoce algunos elementos, pero no estamos considerados como seres humanos, por así decirlo, como sujetos de derechos, sino estamos como un instrumento y más que nada, digo, como herramienta. Entonces hay un sinnúmero de dificultades, digamos, para entablar una demanda y demandar el respeto a los legítimos derechos que nos asiste a cada uno de nosotros como seres humanos. Mari, don Arturo. Mari. Un gusto verlo. Gracias. Desde el tiempo de la pandemia que no nos veíamos. Me ha parecido tremendamente pertinente la forma en que usted ha propuesto entender nuestra historia. Primero usted ha dicho que en el sistema de dominación hay una matriz colonial, con la cual yo comparto su apreciación y su lectura de la historia. Y también ha sostenido en un segundo paso de que nuestra historia nos ha sujetado a una estructura piramidal. Y es aquí donde empieza mi cuestionamiento, más bien en el pensar en cómo hacer esta historia, no en el cuestionamiento con respecto a usted lo dice, a cómo usted lo dice, porque cuando hablamos de estructuras
piramidales son estructuras que poco se mueven en el tiempo, más bien obedecen para que haya un cambio, tienen que haber rupturas muy fuertes. Entonces, si pensamos en esta estructura piramidal, podríamos pensar en dominados y dominadores. Ahí yo creo que en base a los 5 puntos que usted plantea, en lo que alcanzó de situar como ejes problemáticos para comprendernos en la lectura larga de la historia, mi pregunta es, ¿qué características tiene cada momento de la dominación? O bien, ¿cómo podríamos denominar a este grupo o a estos grupos que nos van denominando en el tiempo? No sé si se entiende bien, Salvador. ¿Ya? Vamos a dar otra vuelta, a ver. ¿Cómo podríamos llamar al grupo dominante de cada época que don Arturo sitúa ahí? ¿Ya? Y lo segundo es, ¿qué características tienen estos grupos? Lo consulto porque en lo que se ha ido haciendo acá, en lo que es historia regional, historia mapuche, se nos está haciendo muy cómodo hablar de élites modernas, élites empresariales. Se están tomando muchos conceptos que vienen de la academia, pero en realidad el propio concepto de élite no corresponde aplicarlo porque en el concepto tal como lo pensaron en la Academia Francesa, las élites tienen que ver con grupos que trascienden. Y en realidad, si uno hiciera una reflexión histórica muy casi coloquial y muy así casi temperamental, uno diría que lo que hemos tenido en nuestra historia son grupos minoritarios privilegiados, ¿ya? Entonces, hay que salir un poquito como de lo coloquial, que es lo que yo acabo de decir, y encontrar un sitio de cómo denominar nuestros propios procesos históricos. Yo creo que eso es la importancia de lo que hizo don Arturo, y por eso estoy haciendo estas dos consultas, porque hay que buscar el carácter de ese dominador, y tal como lo plantea él, hay tiempos históricos en que la sociedad mapuche se va transformando y también va transformando sus prácticas. Entonces, por eso lo consulto. Vamos a ver para presentar. Pero las dos preguntas son así puntuales, ¿no? Sí, no sé si puedo escuchar la pregunta más o menos, don Arturo. ¿No? Más o menos apunta a cómo cómo podríamos llamar desde una perspectiva mapuche a los grupos dominadores que en cada época, ¿cierto?, se han situado digamos, en la parte alta de la pirámide. ¿Cómo se les podría denominar y qué características tienen estos grupos? O sea, ¿varían en cada época o esas características se mantienen? La pregunta bien al detalle. Pero ¿cómo se podrían llamar esos grupos de dominantes o de dominadores? No sé cómo denominarlo ya. O sus características. ¿Qué características han tenido los grupos de dominación a lo largo de la historia? Bueno, hay el instrumento fundamental que ha utilizado el sistema de dominación, ha sido el sistema racial, digamos. Ese es como la punta de lanza, digamos, que ha sido y sigue siendo el elemento central del sistema de marginación, de dominación y destrucción de nuestros principios y valores y de todo, de nuestras lenguas, etc. Y entre otros males que nos ha causado el sistema racial, digamos. Y esa es como la herramienta que de repente nadie se atreve a decirlo. A lo mejor tampoco no entendemos cuál es el mecanismo que utiliza la clase dominante para mantenernos en la situación que hemos vivido y nos toca vivir, digamos. Esa sigue estando, digamos. Por eso el concepto, de repente, hoy día se habla de la interculturalidad, pero ahí está inmerso el racismo en ese sistema, digamos.
Eso no ha podido salir de ahí, iba a seguir estando. Mientras el sistema, el modelo de sociedad y el sistema administrativo y todos los estamentos que lo componen, sí, va a seguir así mismo, ¿no? Y todo funciona así, digo. Y no solo dentro del sistema público está inmerso el sistema racial, sino en el ámbito público, privado, inclusive en la familia misma, digo. Y que nosotros no siquiera nos damos cuenta de repente. Y esa es la herramienta esencial, porque hay, aparte de discriminarnos por forma racial, por color, raza, y forma de pensar, sistema religioso, etc., está en todos los lados, digo. Y no solo en Chile, sino en todo el continente americano está inmerso el racismo. Y es la herramienta esencial que tiene la dominación aquí en América. Y en todo el mundo esa cuestión de. Ese más o menos diría yo. Eso podría explicar. Esa sería una característica constante, ¿no? Sí, pues. No sé cómo le parece la respuesta, Pablo. Sí, yo coincido, pero creo que vamos a tener que darnos el tiempo de conversar y de ir buscando las características y darles nombre, porque es necesario identificar con claridad a quién ha sido el dominador, o a quiénes han sido los dominadores, porque a veces en la historia, en la antropología, bueno, en general todo lo que se hace en torno al pueblo originario, se escriben muchas cosas. Y ahora está como todo muy disperso, entonces hay que reenfocarse en pensar, reflexionar el territorio, tal y como al inicio lo hizo Arturo, buscar esas diferencias. Yo creo que nos queda tarea por delante. Sí, evidentemente, como primer acercamiento y como tenemos una cuestión muy general, claro, yo creo que hay muchos temas, el mismo don Arturo lo señaló, hay muchos temas que ir al detalle y ojalá que esta instancia sea como la motivadora para que avanzáramos hacia ese grado de, digamos, precisamente de detalle, ¿no? En muchos aspectos, cómo podemos analizar nuestra historia y también y nuestra situación actual y la perspectiva futura. Y el Peña y Bernardo, ya vamos a dejar la última intervención porque después de esto, como una manera de abordar el aspecto, el momento 3, que no lo vamos a alcanzar a hacer, don Arturo va a compartir un documento que no alcanzó a ser público, ¿ya? Y que fue preparado por ahí por el 2002, más o menos 2003, ¿cierto? Un documento. Ahí le vamos a pedir que nos cuente la historia y con eso vamos a cerrar la intervención en nuestro ámbito de día. Pero antes le damos un paso al Peña y Bernardo para que pueda también compartir sus realizaciones. Mari Loco Apurmet Cañado. Mari Loco Cheta Bernardo Colipán. El día de hoy, 20 de enero, día de San Sebastián, hace 423 años, en un día como hoy, los huaychafes del Toqui Pelantaro, junto con todo el Ayarrehue de Cunco y el Ayarrehue de Quilacahuín, asaltan y destruyen Osorno y liberan el Chaurecahuín y todos los 8 Ayarrehues de la Funda Huillimapa. La victoria de Chaurecahuín entre 1603 a 1793, mientras la corona española dominaba todo el planeta, no podían entrar a Chaurecahuín, Quilacahuín, el Ayarrehue Cunco y el resto de los Ayarrehues. ¿Cómo los loncos sienten y piensan esos casi 200 años de emancipación territorial, control político?
Esa es la pregunta. A ver si está bien la pregunta, ¿cierto? ¿Cómo es el espacio entre la destrucción de Osorno y lo que va a ser después esto, el Tratado de las Caras? ¿Cómo se concibe, cómo se visualiza? Claro. ¿Sí? El momento, más que la destrucción de Osorno, la colonial, estoy hablando de la victoria de Chauracagüín, como podemos hablar de la victoria de Culalao. Entonces, en ese periodo, entre la victoria de Chauracagüín al año 1793, que es el Tratado de Paz, ¿qué sienten y qué piensan los locos de ese momento emancipatorio que tuvo la fruta William? Bueno, volver a insistir en la idea de que el caso de don Arturo no es lonco, ¿ya? Un poco porque, bueno, el término más privado de esto uno se solicita, ¿cierto?, hacer la distinción, digamos, de las jerarquías dentro del mundo mapuche, ¿no? Ya, don Arturo, desde su posición de autoridad del pueblo mapuche acá, ¿cómo visualiza, cómo piensa, cómo siente ese espacio de libertad que se da entre la victoria de Chauracagüín o Chauracagüín en 1603-1604 hasta 1793? ¿Cómo lo visualiza usted en términos históricos, en términos simbólicos, o, digamos, ese espacio de libertad? Cuando ya la corona española no puede entrar al territorio. Esa es la pregunta de Peña Bernardo. ¿Se puede acercar? Claro, de repente cuesta también emitir ahora una opinión, digamos, que ha pasado transcurrido tanto tiempo después de la derrota de los españoles aquí en 1600, cuando destruyeron Osorno. Bueno, ahí recobra en ese momento el territorio y sus autoridades acá la independencia de la corona española. Entonces, durante todo ese lapso de tiempo, los apulmenes pudieron ejercer su autoridad como realmente lo había sido siempre, antes de la intervención de los españoles acá. Se recupera eso, restaura nuevamente su forma de administración y se vive realmente la autonomía que tenía el pueblo mapuche, por la cual toda su vida había luchado también para poderlo mantener. Entonces, por lo mismo era que también usaron muchas estrategias para que los españoles nunca dieran con Osorno, pero finalmente lograron descubrir las ruinas de Osorno. Hay muchas leyendas sobre eso. En la búsqueda muchos hablan de la ciudad de los Césares, que es la misma invención de los propios mapuches hacia los españoles. Y era para distraerlos, distorsionar la búsqueda. Entonces, de una y otra manera habían logrado defender y mantener su autonomía de pueblo acá. Entonces, pero hubieron otros aspectos que finalmente nuevamente entraron los españoles acá, una tarea que también cumplió la Iglesia Católica, fueron los primeros que entraron evangelizando. Fue la primera expedición, según los datos que se tiene. Partieron de Valdivia los franciscanos hacia el sur de Valdivia, acá en los llanos de Valdivia le llamaban en ese tiempo, y llegan a Río Bueno. Y ahí se creó una nueva frontera hasta donde se sabe, el Río Bueno, de ahí tan fácil no pasaron los españoles a este lado. Digamos. Y ahí se armó la rebelión para que se diera paso a lo que fue el Tratado de las Canoas, digamos, y lograron descubrir también las ruinas de Osorno. Digamos. Y ahí, aunque sentirían mucho nuestros ancestros, el perder significó la pérdida de la autonomía. Y para no, a lo mejor, llegar al exterminio total, mejor convinieron en el aspecto del tratado. Digamos. Entonces,
claro, lleva el nombre de Tratado de Paz, pero de paz no estuvo absolutamente nada. Si uno lo analiza profundamente, eso, el sometimiento definitivo de la autoridad ancestral acá en este territorio. Digo. Entonces fue una pérdida en que, bueno, sí lo veo yo, tampoco a mí no me parece para nada de lo mejor el Tratado de las Canoas. Por un lado sirvió para salvar las últimas vidas ahí, pero y estamos como estamos. Digo. Entonces, simplemente para mí no es un tratado. Como se domina. El texto mismo, si uno lo analiza, algunas cosas, nomás como nuestros ancestros no sabían leer ni escribir, bueno, el español escribió a su manera y estaba por sobre digamos, las autoridades españolas, digamos, mapuches en ese tiempo, y con las armas en la mano, digamos, entonces había que ceder de alguna manera. Digo. Y eso se llama como el Tratado de Paz. Pero de paz, como tal, hasta ahora no tenemos la paz tampoco. Digamos. Entonces deja mucho que desear eso, y en lo personal así lo siento yo, digamos. Con mayor sufrimiento lo soportarían los que en su momento tuvieron que aceptar el tratado, digamos. Por eso muchos desconocen el tratado, dicen que no sirve, pero de alguna como antecedente histórico, de alguna manera en ese sentido sirve, digamos. Podemos ahí tener algo de antecedente sobre qué es lo que pasó, la historia está ahí de alguna manera escrita un poco, digamos. Aunque no para nosotros nada desfavorable, pero algo ahí para hacer conciencia y comenzar a pensar realmente qué es lo que pasó ahí a través de ese tratado, digo, y cómo se dio el proceso más adelante y hasta dónde estamos ahora. Y después nació la vida republicana que fue a los pocos tiempos nomás. Eso, digamos. Bueno, ya estamos en la hora y para cerrar no Trump, ¿cierto? Que como en su tercer momento tenía que hablar de las perspectivas a futuro del territorio mapuche-huilliche, le vamos a pedir a don Arturo que nos explique qué es el documento que trae acá, más o menos en qué contexto se genera y que le pueda dar lectura. La lectura no es muy larga, así que con eso cerraríamos, digamos, esta acción de hoy día, agradeciendo nuevamente el espacio y la apertura del Congreso al conocimiento que viene del territorio. Y le voy a dar lectura, digamos, visto desde la perspectiva nuestra, digamos. Cómo nosotros pensamos, digamos, acerca de eso, de la contaminación y el recalentamiento global del planeta. Dice aquí, breve descripción del cambio climático y sus consecuencias desde la perspectiva mapuche-huilliche, la destrucción del filmoñén o la biodiversidad. Considerando que las naciones, las sociedades nacionales e independientes que imperan en el planeta Tierra y en particular la nuestra, han vulnerado las legislaciones vigentes como leyes y tratados internacionales ratificados por las autoridades políticas de los estados, que garantizan los derechos a preservar los recursos naturales y el uso colectivo de los mismos por los propios pueblos indígenas y sus comunidades al interior de sus territorios que por derecho ancestral nos corresponden, en particular a nuestro pueblo huilliche. Teniendo presente que el filmuñén, la biodiversidad, que nos ofrece la naturaleza es un recurso mundial de que depende la alimentación de los países y sus habitantes. Es así que la humanidad depende de los recursos biológicos del mundo para su supervivencia en la Tierra, y la biodiversidad ofrece las posibilidades de aumentar los suministros alimenticios para los seres vivos del planeta. Es por esta razón que desde nuestra forma de pensar, ver, sentir y entender el mundo como mapuche, resulta indispensable y necesario realizar todos los esfuerzos posibles en forma conjunta por conservar, proteger y propiciar la utilización apropiada de los recursos naturales que nos entrega nuestra sagrada Yuquemapu
Madre Tierra. Estos esfuerzos son hoy más que nunca urgentes de emprender, puesto que la biodiversidad, la seguridad y soberanía alimentaria se torna cada vez crítica por los apetitos de poder económico y político de las grandes potencias económicas y de las transnacionales. Cabe también preguntarnos qué es la biodiversidad. Este concepto en la actualidad es intensamente usado, sin embargo, no todos tenemos claro a qué nos estamos refiriendo. En términos simples, significa que la naturaleza está conformada por una gran variedad de seres vivos, plantas, animales y el ser humano. Ninguno de ellos es un ser autosuficiente. Todos necesitamos de los demás para poder sobrevivir. De este modo, cuando una especie desaparece, no desaparece sola. También desaparecen todos aquellos y aquellas que necesitan de esa especie para sobrevivir. Eso es lo que se denomina el equilibrio ecológico. Sin embargo, este equilibrio se empieza a poner en peligro a partir de la implementación de lo que se llamó la Revolución Verde, a partir de la década de los 60. Se denominó revolución porque impuso un cambio radical y profundo en el modo de producción agrícola. Se instala en el campo un modelo de producción en donde se privilegian los monocultivos con uso intensivo de abonos y pesticidas químicos altamente contaminantes de las aguas, suelo, productos y de la salud humana. De esta forma, el equilibrio ecológico, la biodiversidad, se empieza a destruir con todas las graves consecuencias que ello implica. Son muchas las especies, semillas, plantas, animales que hoy ya no existen o están en peligro de extinción. El mundo moderno actual está dominado por las transnacionales, empresas económicas instaladas en todo el mundo, Estados Unidos y un sistema capitalista neoliberal de libre mercado que busca por sobre todo rápidas y sustantivas ganancias. Se han impuesto leyes económicas que en lo sustancial han significado el aumento en la explotación de trabajadores y trabajadoras del mundo rural y urbano, junto a una gran depredación de los recursos naturales y la contaminación del planeta. Las transnacionales, no conformándose con imponer al mundo un sistema económico inhumano, depredador, injusto y poco equitativo, también están apoderándose y patentando las semillas y plantas de la naturaleza, en resumen, la patentación de la vida. Es decir, la naturaleza, que siempre ha sido un patrimonio de la humanidad, hoy pasará a ser propiedad privada de aquellos que se han enriquecido gracias a la explotación del ser humano y de la biodiversidad. Es así como los campesinos, campesinas y pueblos indígenas nos hemos ido quedando sin tierra, porque se nos han usurpado. Estamos quedando sin cultura y saberes, porque se nos ha impuesto conocimientos asociados a una cultura que no nos pertenece, ajena y contraria a nuestros propios principios y valores que nos caracterizan como pueblo originario. Y se corre el riesgo que nos despojen del derecho a la vida, es decir, del derecho a usar, reproducir y conservar libremente nuestras propias semillas que por milenios nos ha entregado nuestra sagrada Ñuquemapu, Madre Tierra. Es por esta razón que cabe hacer una reflexión profunda en torno a los factores que han sido la causa del cambio climático del planeta, para así generar acciones que permitan la protección del firmongén, la biodiversidad. De esta manera
estaremos propiciando condiciones que nos permitan asegurar que las generaciones presentes y futuras puedan tener una alimentación sana y que integre los hábitos alimenticios de nuestra cultura y no de culturas foráneas que no tienen nada que ver con la nuestra forma de ver el mundo y de relacionarnos con él. Hasta ahí este pequeño texto, hermanas y hermanos. Un texto que estuvo más de 20 años guardado, así que eso es lo que queríamos compartir hoy. Por tema de tiempo no sé si podremos dar la palabra porque pero sí estamos complicados, Peña, y por eso estamos muy cortitos de tiempo. Pero sí queremos pasarle ahora el micrófono a Nanette Vergara, que es la presidenta del Colegio de Antropólogos y Antropólogos, ¿cierto?, en Chile, para que pueda dirigirse a ustedes, ¿cierto?, en esta fase ya casi del cierre de este evento. Nosotros nos retiramos entonces para que... nos quedamos entonces. Muy bien. Así que ahora vamos a hacer un reconocimiento, pero antes de eso, y en función del mismo texto que estaba leyendo don Arturo, yo creo que todos saben de que el Comité de Ministros rechazó el proyecto Dominga, que es un espacio de biodiversidad que está y creo que es un momento también de celebrar este día, porque es muy importante. Tienen un regalito, don Arturo. Pasa por allá. Sí. Felicitaciones. Muchas gracias por la invitación. Si puede mostrar, me pidieron que si podía mostrar los libros porque algunos autores están muy presentes aquí. Ese es uno. Acá está Salvador Rumián. Wow. Magusa Huichimapu, Iris Rumián. Y Ponciano Rumián. De la autoría Altura Mayor. Muchas gracias. Mañana bien.